Hola, buenos días, ¿qué tal están? Muy buenos días, muy buenas tardes, depende de dónde se conecten. Vamos a dar lugar al live de esta semana. Hola Daira, Claudia, hola Agus, buen día, ¿cómo estás? Confírmame si se escucha bien, por favor, Claudia, si se ve bien. Ahí está entrando Agustín. Buenas, Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo en orden, por suerte. ¿Todo en orden? Bueno, me alegro. Hola a todas las que se están uniendo, bienvenidas. Hoy tenemos este live muy lindo en donde hemos invitado por tercera vez a Agus. Ya este es el tercer encuentro en este ciclo de lives y esta vez vamos a hablar sobre un tema que hemos tratado indirectamente en los otros, que tiene que ver con cómo vivir en sincronía. Es un tema que la verdad es muy interesante, que a ambos nos gusta mucho y que creemos que puede aportar. Así que gracias a todas por sumarse. Recuerden que todos los lives los pueden ver en el canal de Instagram TV y que también están en el canal de YouTube. Así que si se han perdido los anteriores con Agus, pueden ir a verlos ahí. Si querés, Agus, presentarte para la gente que no te haya visto los anteriores, no te conozca. Sí, ante todo agradecerte la tercera vez porque está bueno que te llamen a hablar de otras cosas que no sean que es la meditación, aunque lo hemos hecho ya. Pero todos los directos, claro, la gente quiere saber eso, ¿no? Justamente. Y está genial, a mí me encanta explicarlo, pero cuando te llaman para hablar de otra cosa, es como que todavía te tiene otro sabor. Eh, ¿Qué más? Bueno, muy grato estar aquí y me preguntas qué hacía. Bueno, soy Agustín Vidal, soy instructor de meditación y guío a las personas para que aprendan a meditar de manera práctica, de manera sencilla y de manera divertida, como lo sabes, ¿no? Y me agradecido porque seguís hace tiempo mis meditaciones y aparte formas parte del club y conoces mucho mi estilo y aparte has desgranado mis meditaciones a tal punto de saber hasta cuáles son los puntos de donde hay marca personal ahí en las sesiones, ¿no? Entonces estoy súper agradecido y el tema que vamos a hablar hoy me encanta. Hace, te puedo decir que hace más de 15 años que estoy explorando esto, el tema de la sincronicidad, aunque ah, realmente no hay mucho material bibliográfico, eh, pero es un tema apasionante porque es mucho de práctica y de ir descubriendo, porque al final las bases son muy sencillas, pero hay que poner mucho trabajo. O sea, no es, hay algunos fenómenos que los puedes ir estudiando a medida que lo vas poniendo en práctica. Esto es como si fuera la teoría muy chiquita y después la práctica mucho más larga. Y creo que por eso no hay material bibliográfico en exceso, digamos. Sí, hoy vamos a hablar de eso, qué cosas nos impiden y soltarnos a vivir como en esa sincronía. Y yo quiero dar como el contexto de por qué este tema y por qué vos con este tema, porque es el ejemplo claro de lo que vamos a hablar hoy. Hace unos años atrás, una persona muy cercana a mí, que me conoce muchísimo, que me quiere mucho, me dijo, tenés que seguir a tal persona, tenés que seguir a tal cuenta. Porque te va a gustar, porque yo sé que te va a gustar, porque pasó, no la seguí. Viene otra persona muy querida, muy cercana, tenés que seguir esta cuenta. Yo estoy segura, la vi y estoy segura que te va a gustar. Pasó, no la seguí. Un día me acordé, mandé un mensaje, ¿cómo era la cuenta esa que me decías? Bueno, empiezo a seguir a esta mujer, una mujer hermosa. La empezó a seguir, evidentemente me gustaba, y esa mujer tenía un podcast, y en ese podcast invitaba a diferentes expertos, diferentes referentes en distintos temas. De ese podcast salieron muchísimos tesoros y conocí un montón de gente, pero mis top 10 de los tesoros de ese podcast salió mi mentora, o sea, una de las mentoras más increíbles que tengo y que tuve, salió de ese podcast, la conocí ahí.
volví a contactar con el eneagrama y a formarme de ese contacto, y es una de las herramientas con las que trabajo actualmente. Y la tercera fue Agustín. Llegó justo en el momento en el que yo necesitaba una herramienta para, como contábamos en el live anterior que hablamos de meditación, una herramienta que yo necesitaba para gestionar mejor la realidad en la que estaba en ese momento. Y llegó así, ¡pum!, justo ese podcast, escucharlo y de ahí empezar a escuchar sus meditaciones hasta el día de hoy. Así que eso que se va dando, que parece que es mágico, que vos decís, pero justo me dijeron tal y eso me llevó a tal persona. Sinceramente, mi vida hoy no sería nada que ver si yo no hubiera empezado a trabajar con esa mentora, si no hubiera retomado el tema del eneagrama y seguramente si no hubiera tomado este hábito de la meditación en mi vida. Pero más allá de eso, también esta amistad con Agustín, este cariño y esta compañía a la superdistancia que estamos, pero aún así acompañarnos en lo que cada uno hace, también ha surgido de vivir en esa sincronía. Así que por eso este tema, y él es la persona ideal para poder conversarlo. Así que para entrar en tema, ¿qué es la sincronía, Agus? Sí, a mí me gusta sincronía, sincronicidad. A mí me gusta llamarlo sincronicidad porque lo, lo escuché por primera vez, no de Deepak Chopra, pero sí lo aprendí mucho de Deepak Chopra. Entonces él habla de synchronicity y en inglés habla de sincronicidad. Pero sincronía o sincronicidad es básicamente el fenómeno que nos permite percibir a través del rango limitado que tenemos en nuestros sentidos, que hay una inteligencia universal que nos une y nos conecta. ¿Qué es esto de inteligencia universal? Para mucha gente le suena un poco abstracto, pero realmente siempre hubo una disparidad muy grande entre lo que es la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Eh, y hoy, año 2020, se empiezan a encontrar. Me encanta a mí estudiar las dos. Espiritualidad sí que me he formado de alguna manera, ciencia solo es un hobby. Eh, pero he tenido la suerte de hablar con muchas científicos, chicas mayormente jóvenes, físicas, neurólogas, y realmente hay mucha apertura y muchas ganas de seguir construyendo, ¿no? Hay como una especie de punto bisagra en la ciencia hoy por hoy. Están los más tradicionales que todavía se siguen aferrando que todo lo real es lo material, lo que podemos ver y tocar, en el caso de ellos medir, porque es todo a base de matemáticas. Y después está la parte de nuevos científicos donde realmente se anima a explorar un poco más y saben que hay un montón de cosas por descubrir. Lo que pasa es que como tradicionalmente esto todavía no está, de alguna manera entre ciertos científicos no está muy integrado, entonces es como que poquito a poco se van agregando, pero muy tímidamente, ¿no? Es como los médicos, ¿sabes? Se sabe que la medicina va en dirección a la prevención, a la medicina holística, y sí que es verdad que la medicina tradicional es maravillosa, y a mí me ha salvado la vida, pero realmente el futuro es la combinación de las dos. Ya no vale que te encuentres mal, vayas al médico, recete una pastilla que te traiga ciertos side effects, efectos secundarios, después te recete otra y después al final con 70, 80, 90 años tengas un pastillero con días de la semana. Eso se sabe que no es vivir de manera saludable. No, no creo que haya que discutirlo mucho. Sí, sí, Entonces lo mismo está pasando en todos los sectores, y la ciencia está explorando hoy por hoy que hay mucho más allá de lo que de lo que pueden observar o medir. Y hace poco escuchaba a un científico maravilloso, bueno, de Harvard, PhD, todo lo que quieras, todo. Y él hablaba de los nuevos científicos que están yendo más allá de lo que es tiempo y espacio. Han entendido que hay algo más allá de tiempo y espacio,
No saben todavía qué es porque todavía no lo pueden medir, pero ya se animan a construir, a salir de esa creencia, ¿no? Él, en este caso, él lo hablaba como una analogía, ¿no? Siempre se ha estudiado, por ejemplo, una ciudad llena de coches. Entonces, cada persona con su coche y crear leyes de tránsito para que estos coches funcionen bien, básicamente ya está, ahí se acaba. Reducir accidentes de tráfico, no hay problema. Esto es lo tradicional. Ahora están viendo cómo, en lugar de ver realmente una calle, por qué converge con la otra y todo esto, imagina como si empezaran a verlo desde un helicóptero. Entonces ya no ven cada carácter individual, sino ven todo de manera uniforme, de manera más macro. Entonces ahí ya cambia la percepción de las cosas, ya no es el uno más uno 2 tiene que dar como el de Einstein, 3 square y tiene que dar eso, no. Hay algo más. Entonces ya se están animando y los que van más allá todavía ya empiezan a entender la individualidad de cada chofer de cada coche y por qué reacciona de determinada manera ante diferentes tipos de tráfico. Ya es mucho más. Antes nada tenía conciencia, toda la conciencia era para unos locos. Ahora están estudiando y sacan la conclusión de que todo tiene conciencia, la planta, una piedra, esta silla, se llama Panpsychism, en gallego creo que es Panpsychismo, creo que es Panpsychism. Y el futuro es obviamente saber que hay una conciencia unida, y ahí está todo sincronizado, sincronicidad, todo está sincronizado. Todo, cada planeta gira en su propio eje, una perfección alrededor del Sol, hay un cambio de día y noche, hay estaciones del año que cambian, si plantas una semilla crece una planta, hoja, semilla, vuelve a caer y crece otra planta, y hay abejas que polinizan, todo está sincronizado, los peces van nadando y de repente nadie sabe por qué giran la dirección. Eso está sincronizado. Se estudia que hay mariposas que de Seattle en Estados Unidos van volando y llegan hasta Japón, todo por sincronicidad, por intuición, saben lo que deben que hacer. Hay otro experimento de mariposas que salen de California, bajan todo hasta México, mitad de México, y después vuelven las siguientes generaciones y llegan hasta el mismo árbol donde iniciaron el viaje los antepasados. Todo esto está sincronizado, absolutamente está todo sincronizado. Cada latido de nuestro corazón, cada célula de nuestro cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Nadie, no se pelea una célula a la otra y le dice, no, ahora me toca a mí, ¿no? El pelo o la barba. No, está todo sincronizado. Entonces, si entendemos eso y lo aplicamos, y fluimos, después pensamos en Raúl y de repente nos llama. O le hacemos un regalo a alguien y le regalamos la Lonely Planet a Vanessa y nos enteramos después en las redes que 10 años después con esa Lonely Planet se fue a vivir a Bali y que construyó un negocio que está ayudando a muchísimas personas. Y empezamos a entender que cada cosa que pasa en nuestra vida es por algo. De ahí yo diseñé el cordón de la sincronicidad. Todo nace por un impulso, un deseo. Viene del plano infinito. Todavía la ciencia no sabe de dónde nace realmente el deseo. Sí, los científicos te decir que se produce electricidad neuronal y que de ahí, pero sabemos que es energía que toma forma de pensamiento y de ahí nace el deseo. De esa energía, ¿de dónde viene? Del campo de las posibilidades infinitas, pero no se puede medir de dónde, hoy por hoy. La ciencia no sabe realmente qué es el universo y la vastedad que puede tener. Y otra cosa que hoy no se puede saber es de dónde parece estar el deseo, las intenciones.
Sí, hay condicionamientos del pasado, hay condicionamientos de tu vida, algunos dicen de otras vidas, pero realmente de dónde nace, de dónde aparece, no se sabe. Bueno, ese para otro directo. Nace un deseo, ese deseo te lleva a tomar una cierta determinación, un impulso, este impulso genera una experiencia y de esta experiencia aparece un mensaje y de ese mensaje deja una pista y esa pista si la seguimos te va a llevar una oportunidad y si aprovechas esa oportunidad vas a hacer que se multiplique, lo cual va a Es dejar un como un camino de recuerdo. postas, ¿viste? Es como un Claro, camino de postas, que es como que vas hasta la siguiente estación y ahí es como que se abren los caminos y vas hasta la siguiente y se abren los caminos y es como, y aparece justo esta persona y es justo este momento y justo me dijeron ayer y es empezar como a abrirse a eso, ¿no? A conectar con esas posibilidades. sí, parece todo como que justo, pero por eso lo que te entenderé es que está todo sincronizado. A nivel universal, a nivel trascendental, está todo sincronizado. Universo significa, es un verso solo, como si fuera una canción, todo sincronizado. Lo que pasa que es, a veces cuenta que es como una gran tela donde se van cayendo hilos muy finos y entonces esas son las percepciones que nosotros tenemos. Una coincidencia son, son dos episodios que coinciden y que para nosotros, para nuestros sentidos que tienen una limitación, lo vemos como que se solapan. Y ahí es cuando decimos, uy, qué casualidad o qué causalidad, ahora está tan de moda, uy, causalidad o casualidad, ¿no? Entonces vemos esto que se solapa realmente, pero a nivel universal está unido. Lo que pasa es que nosotros lo percibimos separado. Es como una película antigua que las filminas eran todas pequeñas diapositivas que iban a una velocidad para que vos veas la secuencia de la película. Por eso antes en el cine se cortaba, se empalmaba con tijeras. Pues eso es lo que vemos nosotros, como diapositivas, son snapshots que tenemos constantemente. Solo el sentido de la vista estoy hablando, ¿eh? Después hablamos de los otros sentidos, pero el sentido de la vista es más inmediato. Entonces nosotros tenemos como fracciones de segundo, donde nosotros miramos, percibimos, interpretamos fotones de luz, se crea el pensamiento a través de la imagen, es todo muy rápido que pasa en el cerebro, pero eso es lo que percibimos nosotros. Diapositivas. Entonces, a nivel trascendental está todo sincronizado. Es una película que va al Perfecto. unísono. Claro. Entonces, claro, a nosotros nos parecen esas coincidencias, ¿no? Justo, mira, me dijeron esto, tal, pero al final hay algo que está, algo más allá que está todo unido y que lo mantiene y que lo sostiene. La, en el momento que nosotros somos capaces de poder realmente sintonizar con eso, es como una radio donde sintonizamos, no la vemos, la frecuencia es invisible a los ojos, pero sintonizamos una radio. Y es eso, en el momento que entramos en ese flow, en ese fluir, y entender simplemente eso, que somos parte de todo. Lo que pasa es que estamos tan condicionados, Lore, que el hecho de poder realmente intentar pensar que podés estar unido a algo más es muy delicado, es muy difícil. Mira, justo ahora te iba a preguntar cuáles creías que eran como los mayores trabas o impedimentos que hacen que podamos como abrirnos a esto. A mí, en mi experiencia personal, en donde yo soy un eneatipo 8, que es el eneatipo que busca tener el control, o sea que para mí el desafío más grande fue soltar ese control y comprender de que hay algo mucho mayor que yo
mucho más inteligente que yo, que es el que va haciendo como esta combinación perfecta y el lado perfecto. Y como delegar esa como orquestación a otra entidad mucho mayor y soltar ese control terrenal, para mí fue algo que me dio muchísimo alivio y que por otro lado me permitió con este... Ahí está, ¿me escuchás? Sí, 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 te escuché. Una parte se cortó, pero te Ahí escuché. está. Eh, Bien, bueno, te decía, para mí el control, o sea, ese control que intentamos tener desde nuestra mente más limitada y de nuestra experiencia física más limitada, que intentamos querer controlar las cosas. Y en mi experiencia personal, haber soltado, haberme animado a soltar ese control, confiando en una presencia mucho mayor, que cada quien la nombre como quiera, en mi caso para mí es el universo, pero quien quiera nombrarla como Dios, como la energía, como lo que sea, pero hay una fuerza mayor. Y animarme a confiar en esa fuerza y en su inteligencia, que es mucho más superior que la mía, me ayudó como a sintonizar con eso y a decir, bueno, las cosas se dan y se van dando y hay un sentido por detrás. Que yo no lo vea, no tiene, no, digamos, no importa, lo veré más adelante si es que lo tengo que ver. Pero confiar e ir, es decir, marcame el camino y voy detrás y voy abriéndome. Pero esa fue mi experiencia personal, pero quería preguntarte cuál para vos son como esos límites, digamos, esos que nos impiden como abrirnos, ese fluir. En mi caso particular, ocurrió cuando me dejé arropar, cuando entendí que el universo está formado por 0,1 de materia, que lo que denominamos atómica, que necesita luz para poder ser observada, digamos. Y después el otro 99,9% es energía oscura, energía, se llama dark matter, dark energy. Se suena medio raro en castellano, energía oscura, parece, pero es energía, la energía que divide las galaxias. Y después está la materia oscura, que es la que mantiene unidas. Una expande, otra contrae. Bueno, todo eso. Todas hay billones de galaxias, hay sextillones de estrellas, hay trillones de planetas y muchos de ellos dicen que son habitables porque tienen biosfera como el planeta Tierra. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, que de hecho en la meditación de polvo de estrellas aparece toda esta información, cuando yo empecé a entender esto y a entender que lo que es nuestro planeta Tierra, no mi casa, ni yo, el planeta Tierra, Sí, sí, sí. en lo que es esta vastedad universal, me sentía arropado, me sentía arropado, porque el miedo, ¿cómo ocurre el miedo? El miedo ocurre en el momento que nosotros le damos espacio reducido para que juegue. Si nosotros expandimos, el miedo se pierde, no tiene de dónde agarrarse. Entonces, el momento que yo me sentía arropado, dije, si hay tanto ahí fuera y tan inteligente es, debe haber un pedacito para que cuide de mí, ¿no? Mm. Entonces, Esa confianza radical que exacto. da tanta tranquilidad. Pero no nos dejamos arropar, la gente no se deja arropar. Estamos tan condicionados. Yo todavía sigo viendo, por ejemplo, yo durante los últimos años he hecho una práctica que la recomiendo porque me ha resultado muy efectiva. Cuando viene alguien a mi casa, yo no lo dejo hacer nada. Se sienta en la silla y no lo dejo hacer nada. Le sirvo absolutamente todo. No lo dejo hacer nada. Pero cuando voy a la casa de otro, me siento y no hago absolutamente nada. Y siento que las personas, siempre que van a la casa de otras personas, quieren como, se sienten como que necesitan colaborar. No tenemos esa capacidad de sentarnos a dejarnos mimar, ¿no? Siempre tenés que como hacer algo. Te ayudo con los platos, te ayudo. Yo he encontrado gente que va y me lava los platos. O sea, no, o sea,
Sí, sí. Y si es, y claro, y si es el marido, la mujer le dice, ah, en casa no lo lavás, pero acá sí. ¿No? Pero es eso al final, ¿no? No nos dejamos mimar, no nos dejamos mimar. Y también cuando vas a la casa de otro y te que sentás y no haces nada, es como que no esperan que hagas, porque es bonito, porque el otro le hace el espacio para que te mime, ¿no? Entonces, desde ese, si a mí me gusta siempre todo, empecé hablando del universo y tal, me gusta, sabes que me gusta bajarlo y tangibilizarlo, porque así es de manera que aprendemos, con ejemplos cotidianos, como aprendemos a través de emociones, con risas, con llantos, con vibraciones, ¿no? Entonces, de este ejemplo tan pequeño que parece, entender un ejemplo tan complejo como es en la unidad universal, ¿no? Pero en el momento que vos te dejás mimar y aprendés a Aparece. dejarte mimar y por supuesto que lo próximo que vas a hacer es a mimar a otra persona y así es donde realmente empezás a establecer este vínculo de confianza entre uno y relaciones. Y después lo siguiente es, o lo que debía ser primero, pero normalmente ocurre después, cuando entras en contacto con la naturaleza. Cuando sentís este amor, esta compasión, este cariño, después vas, te sentás enfrente de un lago y digo lago porque por Córdoba, pero si para gente de acá es de la playa. Eh, te sentás delante de un lago y podés observar y podés absorber y podés embriagarte de esa quietud, de esa calma, de conectar con cada roca, con cada nube, con cada gota de agua, con cada animal, con cada planta, y ahí es donde se produce la sincronía, cuando estás conectado con todo. Sí, un ejercicio que también me sirvió mucho en su momento fue justamente esto. Bueno, yo vivo en la sierra, entonces es más fácil porque salgo al patio de mi casa y ya estoy en naturaleza. Pero sentarte en la naturaleza, así como dice Agus, y sentir y observar y ver esa perfección y ver esa abundancia y sentirte parte, o sea, no solamente como observador, sino como sentirte parte, animarte a decir, si todo es tan perfecto y todo va tan al unísono y todo es tan abundante, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo que estoy en este mundo, que estoy acá, por qué yo no voy a ser parte de esto? Entonces, empezar como lo que decías recién, ¿no? A sentirte arropado por sentirte parte de esa misma energía conjunta, ¿no? De ese mismo universo. Y yo creo que una de las cosas que nos traba, que la mencionabas vos recién, que era el miedo. Muchas veces el miedo, quizás el miedo a no controlar, el miedo a lo desconocido, el miedo al qué voy a hacer o qué van a decir. Y justamente cuando damos pasos importantes en nuestra vida, es ese miedo a, bueno, pero si doy este paso, ¿qué va a pasar, no? Cómo va a ser esa seguidilla de eventos. Pero cuando estás en este estado de fluidez, en este estado de sincronía, sabes que si vos sentís que ese es el paso correcto, las posibilidades van a aparecer. Entonces, cuando des ese paso, inmediatamente se va a abrir. Es como, yo la verdad es que lo veo como ese camino de postas literal, es como das el paso y se abre, ¿no? Y das otro paso y se abre, no se te va a abrir todo el camino, es decir, de acá hasta allá, de acá a 5 años, todo va a ser así. No, eso es algo que le encanta al ego, pero no es lo que sucede. Es pasito a paso, porque la confianza se va renovando y es como ir así de a poco avanzando, confiando en qué es lo perfecto. Quizás no lo que nos gustaría, ¿eh? Porque eso también hay que decirlo, hay veces que la posibilidad que aparece no es la que te hubiera encantado, no es la que te resulta más cómoda, pero seguramente que es la que necesitas para crecer y evolucionar. Hay una Sí, frase que a mí me encanta que es lo que sucede conviene y o sea, es lo que conviene para seguir evolucionando. sí, qué es lo que querés versus qué es lo que realmente necesitas al final. Porque queremos todos, ¿no? Querer, siempre está, quiero que me toque la lotería, si no trabajo más, dejo todo. No se trata de eso. Si no te gusta tu vida, mirá por qué no te gusta tu vida, pero no esperes que la lotería te va a realmente a cambiar la manera. Entonces, al final una persona que quiere que le toque la lotería es porque quiere abundancia financiera. Y si querés abundancia financiera, tenés que preguntarte, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy una persona mezquina con el dinero?
Entonces, lo material va a amplificar quién sos. Entonces, si vos querés abundancia financiera, primero tenés que ver quién sos y qué relación tenés con el dinero. Y después, jugar a la lotería, porque normalmente la gente que quiere que le den la lotería no juega. Pero, y después realmente ahí plantar la intención, porque al final hay una incoherencia normalmente en lo que queremos y en cómo nos mostramos ante el mundo, ¿no? Y lo ves constantemente, seguro vos lo verás en tus sesiones, cuando va gente realmente a pedir ayuda y te das cuenta de, hay un montón de cosas que podés hacer que están al alcance de tu mano y que no las estás haciendo y estás poniendo la atención en otro. Entonces, si puedes dejar tu trabajo que no te gusta y realmente lo que haces es estar todo el tiempo de manera complaciente para que no te echen, no estás poniendo la atención en donde tienes que estar. Estás otra vez creando este temor interno y estrés y ansiedad, y eso es lo que te va a sacar del flujo de sincronicidad de lo que estamos hablando hoy. Y después te vas a encontrar que no te sale nada de lo que te propones. Y empezás a echar la culpa al de afuera, empezás a echar la culpa a todo, ¿no? Y después terminás echándote la culpa a vos, porque así somos hay muchos, los mamíferos sobre todo, cuando no encontramos zona de confort, empezamos a buscar otra zona de confort, otra zona de confort, otra zona de confort, pero llega un momento cuando este querer buscar constantemente, que empieza a generar estrés, ansiedad, llega un momento que no estamos conformes con nada y nos empezamos a agredir a nosotros mismos. Entonces, es naturaleza pura. Entonces, en el momento que realmente parás y decís, ¿qué es lo que me está molestando de esto, no? ¿Por qué necesito ir a buscar una zona donde esté más confortable? Y ahí es el gran trabajo que hacen profesionales como vos. En mi caso con la meditación lo hago yo de manera un poco más indirecta, pero también efectiva. Digo indirecta porque al final yo lo que hago es trabajar a otra parte del subconsciente con reflexiones, con frases. Sí, es más Vos, inconsciente. claro, vos en coaching es a lo mejor uno a uno o unas sesiones en grupo o lo que sea, pero cada vez son ejercicios más directos, son ejercicios más potentes, el enneagrama, como hablamos en alguna vez, o el diseño humano, ves cosas que te hacen ahí un momento de despertar, pero al final es el mismo, es lo mismo, hacemos lo Sí, mismo, sí, ¿no? al final la herramienta cada quien depende también cuánto estés dispuesto a abrirte, porque puede ser cualquier herramienta si estás dispuesto a abrirte. Y, Ahora que mencionas el diseño humano, a mí lo que me pasa mucho es, en diseño humano hay 5 tipos de tipologías energéticas y cada una tiene una manera de fluir mejor en la vida, ¿no? Y es muy interesante lo de la sincronicidad porque el 70% de la población es de dos de ellas, de esos tipos energéticos. Y ese tipo energético necesita, sí o sí, responder, ir respondiendo a lo que la vida le va a proponer. Entonces necesitan vivir en esas, o sea, no necesitamos, sino todo sería, digamos, mejor y más saludable si viviéramos en un estado como de sincronicidad. Pero en este tipo energético digamos, se genera mucho malestar y mucho sufrimiento cuando no viven en ese estado, que es ir respondiendo a lo que la vida les va proponiendo, o sea, tener un deseo, tener una intención, como vos decías recién, y esperar la respuesta de la vida, que puede venir de un mensaje, de un suceso, de algo que vean, de algo que escuchan, de lo que sea, un input, digamos, de la vida, y frente a eso accionan. Ese es como su semáforo en verde para que entonces den el paso. Y vos no sabés lo que cuesta para esas personas cuando lo trabajamos, lo que cuesta empezar a escuchar esas señales, a seguirlas, a reconocerlas, y finalmente es esa sincronicidad, pero cuesta muchísimo. Hay mucha resistencia a decir, pero bueno, no, pero ¿cómo? Y cuesta sobre todo como sostener ese deseo, es decir, tengo la intención y tengo el deseo, lo sostengo, digamos, salgo a vivir la vida y espero esa respuesta para después accionar.
Genial. Yo creo que por lo que estás diciendo me siento muy identificado porque yo con el diseño humano la experiencia que tuve es que desde el día uno la persona que lo hizo me dijo, vos sos una persona de la cual tenés que de alguna manera esto, esperar un poco, no ser tan, es generador, pero es curioso porque es Impulsivo. generador, pero no generás. Si no tenés que seguir tu intuición cuando las oportunidades van llegando. Y yo soy una persona, siempre lo he sido, de querer hacer, 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 hacer. Y siempre, hasta que lo entendí, que fue hace relativamente poco, bueno, por lo menos lo entendí en algún momento de mi vida, Sí. me he dado cuenta que al final lo que tengo que hacer es trabajar, trabajar, seguir mi corazón con autenticidad, con la mayor calidad que pueda, con la mayor consistencia que pueda, y las oportunidades van a aparecer y ahí yo tengo que ver esto sí, esto no, tengo que realmente conectar con mi intuición y saber esto sí, esto no. Y todo lo que hice, todo lo que intenté hacer desde, por ejemplo, hablabas al principio de Charuca. Sí, el Charuca, ¿no? El Charo. Hablabas al principio. Bueno, Sí, 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 ya, sí. si yo hubiera llamado a Charo, probablemente ella no me hubiera dado la entrevista. No porque lo que sea, pero porque creo que mi vida siempre fue así. Es la oportunidad que aparece, yo evalúo y ahí ejecuto. Siempre que he generado algo, siempre que he ido a buscar un trabajo, nunca me lo dieron, nunca. Siempre fue Sí. así, hasta que lo entendí, pero antes no lo entendía y me frustraba y me volvía loco. O sea, ¿cómo puede ser que todo lo que quiera hacer me sale mal? ¿Por qué el mundo está complotado? Y leía el libro de Sí. sincronicidad y decía, pero esto no es lo que ocurre, ¿no? ¿En qué parte estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo al revés? Es que Y eso genera mucho sufrimiento y me detengo porque el 70% de la humanidad es del tipo que tuyo, digamos, generador o generador manifestante, digamos, son los dos tipos en donde la gran mayoría de la población está en ese tipo. Entonces, muy probablemente la gente que nos está mirando, y si se sienten identificadas, pongan ahí en comentarios, se sientan identificadas con esta porque es la gran mayoría. Y lo importante es esto que vos decís, que está bueno, digamos, tu testimonio, porque realmente cuando empezás a ser fiel a tu estrategia, que así se llama en diseño humano, la estrategia, eh, empezás a fluir, es como que te subís al canal de la sincronicidad. Es como que si fueras un tren y vas por fuera del riel, entonces vas como ahí sacando chispas y a punto de prenderte fuego, y dices, pero por acá las cosas a mí no me fluyen, o sea, yo no voy a velocidad crucero. Pero cuando te subís al riel, las cosas empiezan a ir. Entonces, es muy importante eso, y lo que decía Agus o sea, el proceso natural para subirse a esa sincronicidad sería, tengo el deseo, tengo la intención, lo sostengo, salgo a vivir la vida, veo que la vida me responde, que puede ser hoy, mañana, más tarde, en una hora, en una persona, en una cosa, en un folleto que vea, lo que sea. Va a haber un input que te va a decir, es por acá. Responder a eso, pero antes de responder, sentir adentro en la autoridad de cada quien. Y puede que la autoridad esté en la emocionalidad, puede ser que me sienta y escuche cómo estoy, y escuche cómo está mi emoción, o pueda que mi autoridad sea la intuición. Entonces, intuitivamente, ¿qué siento yo? ¿Es la posibilidad adecuada o no? Puede que la respuesta esté como en esa vocecita interna de nuestro ser, que te dice, es por acá, ¿no? O no, 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 esto no es. Entonces cada uno tiene como una autoridad diferente y empezar a reconocérsela, o hay veces que es simplemente la energía del sacral, es la energía vital que te dice sí, o sea, cuando alguien te dice algo es como una respuesta que ni siquiera es verbal, es una respuesta corporal que te sale de sí, quiero, ¿entendés? O sea, vamos a tal lado y es como ¡pum!, que aparece como el deseo. Y entonces es muy interesante escucharse, o sea, en el cómo subirse a ese riel de la sincronicidad, escucharse y conocerse, porque al final eso es lo que nos da. yo me encontré en este punto, me encontré yo y necesitaba algo más, porque no, cuando me decían, escuchate, conocete, mira tu voz interna, no llegaba, estaba tan desconectado muchas veces que no llegaba, y decía, ¿cómo puedo hacer? Y obviamente, por la ley maravillosa del espejo, me encontraba
empecé a hacer, bueno, al principio hacía coaching, pues yo estudié en Estados Unidos health coaching de nutrición holística y así, al principio hacía coaching, ¿no? Y encontrar gente que tenía el mismo problema. Y entonces llegaba un punto donde yo le daba consejos, pero después no los aplicaba a mí y son esos consejos que necesitaba. Y así creo que ha nacido lo que yo le llamo los superpoderes para una vida feliz. Y para mí son tres y todos los tenemos. Y el primero es observar y observar, intentar observar sin juzgar. El segundo es escuchar y saber escuchar desde el corazón, no simplemente estar presente, ¿sí? Escuchar. Y el tercero es hablar desde la verdad. Obviamente no decir mentiras, sino hablar desde la verdad, desde tu corazón, De ¿no? cada uno. Eh, Sí. claro, entonces el primero es observar y observar sin juzgar y ahí también, ¿cómo hago, no? Ok, ¿cómo hago? Y simplemente observar se puede en tu día, puedes realizar mirando la tele o podés en una conversación de amigos, podés ser capaz con la práctica, abstraerte de alguna manera de la conversación, observar, estar presente, pero no de alguna manera entrar en el juicio. Si están discutiendo si quién se va a poner la vacuna del COVID o no, claro, no empezar a crear favoritismos, aunque vos sepas que no te la vas a poner. Eh, no porque ahí estás creando juicios. Entonces, observar desde fuera y observar y mantenerse neutral ante la opinión de uno u otro. Y así se empieza la observación. Y si estás mirando una serie en Netflix, realmente ver el movimiento y ver la serie y sabes que estás viendo la serie, pero realmente no estás metido en el trajín de la serie, ¿no? No tenés esta ansiedad que te puede dar, ¿no? Todas las series que están de moda ahora, que son todas de palizas, drogas, todos, parece que está de moda eso, ¿no? De violencia y tiros y todo eso. Entonces, intentar observar. Y lo puedes hacer y después con la práctica, y yo te lo puedo decir porque he practicado mucho, de hecho mi superpoder, el principal mío es ese, puedes entrar y salir de una manera súper fácil, porque sabes, la repetición es la madre de todas las habilidades, y cuando practicas algo, te volvés un experto. Entonces yo sí, no tengo un PhD en nada, pero podría asomarme por ahí. El segundo es escuchar desde el corazón, escuchar desde la empatía, desde la simpatía, desde la comprensión, también un poquito, ¿no? Esto del no juicio, pero escuchar, dedicar a tiempo y atención, y es el mejor regalo que nos podemos hacer hoy por hoy los seres humanos. Y este más confinamiento no estás presente, pero puedes sentarte a hablar por teléfono con alguien y simplemente escucharlo, ¿no? Escucharlo e intentar entender. Y el tercero, hablar desde la verdad, que todo esté alineado con tus valores y que realmente limitada o... ¿Sí, me escuchás? ¿Se cortó? Sí, Bueno, sí, sí, un poquito. se habla mucho ahora de esta compasión, que es como una compasión egoísta o compasión limitada, que es cuando yo te pido una opinión y después vos me pedís una opinión y yo no soy sincero con vos. Entonces, ahí no estoy hablando desde mi verdad, porque yo te pregunto, ¿qué crees del club? Y vos me decís desde la verdad, de lo que da, y después me preguntás, ¿y qué pensás de mis directos? Y yo pienso una cosa u otra y te digo para que no te sientas mal, porque como vos primero me dijiste las cosas bonitas, entonces al final no es eso, no estoy hablando de mi verdad. Tampoco se trata de decir, no pintás tu casa, invitás a alguien y no me gusta este color de amarillo huevo, es horrible. No, tampoco eso, no se trata de herir a la persona, pero simplemente estar en coherencia con tus valores y no
hablar por hablar y no decir cosas que realmente no pensás, detenerse alguna manera a pensar. Entonces, estas tres herramientas a mí me han servido muchísimo, de hecho las explico y hay una meditación, no sé si la subí al club o no, y hago para que sea más práctico y la gente lo pueda entender y acordarse, hablo de los tres monos sabios japoneses, ¿no? De taparse el que se tapa las orejas, la boca, bueno, pues esto es el opuesto de estos monos, quitarle la mano de la boca para que hablen desde la verdad, quitarle la mano de los ojos para que puedan observar y quitarle la mano de los oídos para que puedan escuchar. Y así Yo creo que se puede construir de estas una manera muy herramientas, práctica. estas herramientas las trabajaste en la época bueno, más intensa de confinamiento y yo creo que las fuimos trabajando por separado, digamos, en distintos días y la verdad es que es muy potente, sobre todo en una circunstancia en donde hubiera sido más fácil entrar, digamos, en ese automático de juzgar o de criticar o de ponernos como en guerra y enemistar, o hubiera sido más fácil recluirnos y no conectar y demás. Y creo que esa invitación, esos días, sobre todo, fue como muy intensa. A mí, por lo menos, me fue muy intensa para realmente mantenernos como en un eje y conectar y hablar desde la verdad de cada uno y estar dispuesto a escuchar y ver las reacciones de cada uno frente a una situación incierta sin juzgarla. Es decir, bueno, el otro, ¿no? Está haciendo como puede, como cree que es mejor, guiado por su miedo, guiado por sus necesidades, guiado por lo que sea, pero ya está, es como que no entrar en esa onda. Así que la verdad es que lo súper recomiendo. Y también tenés una herramienta que es la sincromeditación, ¿no? ¿Es así el nombre? Sí, 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 está muy bueno porque, ¿Ahí me escuchás o no? sí, la sincromeditación. Sí, eso está muy bueno porque es un tipo de meditación que se puede hacer para realmente dónde estás. Siempre dicen que evalúes 1 al 10, por ejemplo, cómo estudia tu vida hoy por hoy del 1 al 10 y sea honesta. Y después te sugiere la práctica, evalúes momentos y después pienses, depende de lo que el puntaje que le pongas, ¿no? Eh, realmente Ok, sacas un promedio de lo ¿lado? ahí Ahí se está, perdió, qué parte, entonces evalúas tu vida. ahí está. Del 1 al 10 le pones un puntaje. Después, momentos. ¿Cuántos momentos el día te reís a carcajadas? Y de momentos, si sacas otro puntaje, los promediás, entonces te va a dar un resultado final. Ese resultado final decís, bueno, es más de 5, menos de 5. Si es más de 5, realmente, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo seguir así? Multiplicar esto por 1000, por 1 millón. Y tenés que decir qué fue lo que he hecho para que llegara hasta acá y que tener este puntaje, ¿no? Entonces, esta meditación lo que hace es llevarte un poquito para atrás para empezar a entender realmente qué es lo que te llevó hasta ahí. Y cuando empezás lo que te llevó hasta ahí, empezás a entender el cordón de la sincronicidad. Entonces, el cordón de la sincronicidad podemos ir para el pasado, mensajes, oportunidades, pistas, impulsos, deseos, y podemos ir para el futuro. Lo que me pasó también con esta me hice muchísimas veces, eh, lo que me ocurrió es que, claro, hay muchas que yo ponía énfasis en crear un espacio, recrear o co-crear, ya sea para saludable, hay mucha tan inmersa en la negativa de proyectar o de recordar algo placentero y siempre se condicionaba y se iba por un túnel oscuro donde estaba todo lleno de problemas muy feas. Entonces era como una regresión medio, como un trippy medio oscuro, medio raro, ¿no? Y no era buenos resultados.
¿no? O realmente el resultado es que saber que hay algo ahí que tenés que, hay unas primar, ¿no? Por eso aparece en estos momentos de ayahuasca, te dice que tenés que hacerlo realmente con una persona que te vaya guiando, depende cómo estés y tenés que estar muy bien químicamente de alguna manera porque te puede ir súper bien porque podés despertar tu conciencia y estallar en el lapso de las posibilidades infinitas y realmente podés pasar un mal rato. Entonces un poco es esto, con lo que pasa con las regresiones, con lo que pasa con las visualizaciones. En el futuro es más fácil, porque como todavía no ha ocurrido, pero nosotros los seres humanos relacionamos el pasado con lo real, ¿no? Porque como lo pudimos tocar y ver y sentir y oler, entonces tenemos esa conexión como que es Sí. más real que no lo que no ha ocurrido. Y hoy por hoy la neurociencia de neuroplasticidad se sabe que cuando co-creamos puede ser tan real como lo que recordamos. Entonces, ahí esta situación te lleva un poco Sí. te tira un poco para atrás y con ese late. Entonces sos capaz de ver qué ha ocurrido, qué te llevó hasta ahí y sos capaz de poder co-crear la vida que quieras. Y la magia Yo ocurre, creo ¿no? que ¿Qué? Que es una de una de mis las frases cosas relacionadas con la psicología. una de las cosas que más nos cuesta yo lo trabajo, ¿qué? No, 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 que finalmente la magia ocurre, que es una de Bueno, las frases, sí, una de las cosas que más nos cuesta, sí, estamos con un poco de delay. Pasa que delay. No, estamos de sierra a sierra, estamos los dos ah, viviendo en zonas de sierra donde el internet no es el mejor. Eh, Decía que una de las cosas que más nos cuesta es asumir que somos nosotros quienes vamos creando, lo que decías recién, que vamos co-creando la realidad que tenemos con nuestras decisiones conscientes e inconscientes. Por lo tanto, eh, llevar la conciencia a ese lugar de acción diario que tiene que ver con estoy actuando en coherencia con quién soy, lo que siento, con lo que realmente pienso, con mi verdad, como hablábamos recién, y qué paso estoy dando en mi vida, porque eso va a traer desencadenado un montón de cosas y la vida nos va a ir proponiendo un camino, pero, pero no hacernos cargo de esa responsabilidad en un sentido muy positivo. Yo cuando comprendí que estaba en mis manos crear, co-crear, digamos, junto con el universo y saber de que mi coequiper tiene una sabiduría infinita, es el capaz de hacer que todo suceda, que una vida se geste, que, no sé, que existan los árboles, los peces y toda la maravilla del mundo, confío absolutamente en su capacidad y en su inteligencia y hago mi parte, ¿no? Que es una acción consciente, coherente y responsable. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos falla, no hacernos cargo de ese punto, por comodidad, por miedo, whatever. O sea, es como que nos da como ese palo de acción. Tenemos poquitos minutos, pero quizás para las personas que están aquí dicen, bueno, a ver, me quiero subir al riel de la sincronicidad, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo primero? Además de todas las cosas que hemos dicho y de todos los recursos y ejercicios, pero una última cosita que les podrías decir. sí, inspirar aire puro, intenta beber agua limpia, intenta comer alimentos frescos, intenta generar una relación con tu entorno y lo material, intenta llenar tu vida de personas que te iluminan, te elevan y te ayudan a cumplir tus sueños, y intenta alinearte con tu propósito, que nadie más hace mejor que tú, lo más que puedas, y después intenta ser mejor persona cada día. Y, y vas a ver cómo todo en el momento Genial. adecuado y en el lugar adecuado. Todo va entrando en su. Así que creo que viene, se viene Y yo con creo, eso. también es como que te veo medio borroso. Yo creo que también una de las cosas
que nos genera este no vivir en sincronicidad, que es un poco el tema de hoy, es sufrimiento. O sea, es sufrimiento y es una experiencia física mucho más dolorosa, porque incluso cuando no entendemos y la vida nos sigue poniendo como distintas opciones para que veamos, lo que puede llegar a ser un susurro, después va a ser algo más fuerte, y después va a ser un grito, y después va a ser una zasca, que, o sea, entender, ya es hora de entenderlo. Entonces, no solo nos genera un sufrimiento innecesario, sino que además nos puede traer también repercusiones en nuestra vida. Vivir en sincronicidad nos da más liviandad, nos da más tranquilidad, nos da más paz mental, nos quita presión de un montón de cosas y sentirnos arropados, como decía, tranquilos, haciendo nuestra parte y confiando en que el resto, digamos, hay un macro que sostiene eh, y mirar en retrospectiva. Después voy a poner el enlace a tu meditación de la sincromeditación. Hacer esa retrospectiva nos super ayuda. Totalmente. Sí, 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 me encanta. Al final es eso. Cuando estás en un bucle negativo, todo es negativo. Recibís. Es como que estás en ese flow negativo de por qué es Sí, mala conmigo y yo qué, por qué soy tan malo con la vida. Y cuando realmente, como verás, ¿no? Cuando encarrilás todo, todo después es como que la vida te sonríe y le sonreís a la vida. Así que al final es una cuestión de cambiar la percepción. Sabes que ahí todo está conectado. Conectás, cambias la percepción y cuando cambias la percepción cambian. Y eso es, sí, totalmente. Bueno, vamos a terminar en cualquier momento. sí, Corto, la porque semana pasada me cortó Instagram en directo así, así que no me pude ni despedir. Bueno, dale. gracias a todas las mujeres que se conectaron, gracias por todos los corazoncitos, gracias Agus por estar esta tercera vez acá en este directo, por haber conversado sobre este tema, por siempre aportar tanto. Eh, y bueno, esperamos que sigamos teniendo temas más para conversar y seguir creciendo. Eso siempre, problema. Y gracias a vos por tu apoyo, por este espacio, por ser parte del club, por todo. El agradecido soy yo. Así que hasta la próxima. Dale, bye. Adiós.